¿Qué tal, mis queridos zombies? Estamos nuevamente en Contágiate. Yo soy Lefi Mortus y bueno, pues hace un par de días estuve leyendo sobre una enfermedad que se llama síndrome de Capgras. Es una enfermedad rara y pues la he llegado a considerar de igual forma peligrosa. Comenzamos. El síndrome de Capgras es también conocido como el mal de Capgras. Se le llama así a esta enfermedad porque fue nombrada en honor al psiquiatra francés Jean-Marie Joseph Capgras. Más que nada porque él reconoció por primera vez la enfermedad bajo el nombre de ilusión de dobles. De igual forma se le conoce como tal. Más o menos se imaginarán de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Esta enfermedad viene dándose desde hace 1923, sin duda es muy extraña y bueno, por eso me animé a compartirles la información. El síndrome de Capgras se describe como una persona que alucina, o más bien que esta persona cree que alguno de sus conocidos más cercanos a él o ella ha sido sustituido por alguien idéntico tanto en físico como en forma de actuar. Es decir, que la persona afectada cree, estando frente a su amigo, que ya no es él y que es el doble de su amigo, o se hace pasar por su amigo. O como lo define claramente el psiquiatra Kaplan, Kaplan dice que es la idea delirante de que otras personas normalmente muy cercanas al paciente han sido reemplazadas por dobles exactos que son impostores. Ha habido estudios de pacientes con delirio de Capgras y todos salen con un diagnóstico de esquizofrenia. En mi punto de opinión, creo que la emoción es algo que las personas afectadas no tienen activo por lapsos. Como leí, la emoción es fundamental para la creación de recuerdos y analizando todo, el recuerdo que mantienen es distorsionado. Por cierto, Jean-Marie Joseph Capgras dio a conocer el caso de una mujer de 74 años, misma que afirma que su esposo había sido reemplazado por un extraño. La paciente reconoció con facilidad a sus demás familiares, a todos, menos a su esposo, y así como este ha habido más casos. Hay un caso de otra mujer que esta de 84 años tenía a sus hijos y a su esposo. Solo tuvo un antecedente de un tumor parótida operado años antes, fue evaluada en el 2004 y pues ya presentaba fallas de memoria. Después solía tener alucinaciones, veía niños subidos a un árbol, se desorientaba en la calle, confundía el valor del dinero y pues ya mostraba descuido en la presentación personal y no salía a las actividades sociales, pero seguía cocinando como siempre. Luego pasaban varios días que no reconocía a su esposo, solo reconocía a sus hijos. Las frases que decía mucho era que su esposo salió y no volvió, que había un señor que decía que era él, decía que miraba por la ventana y veía el auto pero no a su marido. También reclamaba que otra persona parecida a su esposo usaba su ropa. Los hijos le intentaban convencer pero era imposible. En las últimas semanas de su vida veía a los niños arriba de un árbol y decía que los estaban observando y a veces veía bultos o sombras. Tras muchos análisis clínicos y demás, ella solía decir que solo estaba un poco nerviosa. Sí le dieron antipsicóticos para controlar y lo lograba por lapsos. Y cuando volvía en sí le reclamaba a su esposo que por qué le había dejado esos 3 días. Actualmente no se conoce qué es lo que causa que se padezca esta enfermedad y tampoco se puede hablar de un tratamiento que cure este trastorno. De hecho no hay cura, solo hay psicofármacos que controlan los síntomas. Los antipsicóticos se utilizaron para combatir la convicción delirante del enfermo que mantiene la creencia errónea de, como mencionábamos, de que su familiar es otro, un doble e incluso a pesar de las pruebas que puedan presentarse, así como las ideas paranoides en caso de que existan. Los anticonvulsivos se suelen emplear también como tratamiento de apoyo cuando así lo estima el neurólogo. Una vez controlados los síntomas psicóticos, se suele iniciar un tratamiento psicológico para ayudar a la persona a integrar en su vida
a estos dobles, por así decirlo, lo que probablemente le permitirá llevar una vida más normal dentro de lo posible. También se suele recomendar una terapia familiar debido a la gran presión emocional sufrida como consecuencia de este síndrome, tanto por quien lo padece como por el resto de la familia. Es aterrador si te pones en el lugar de estas personas. Imagínense que lleguen a su casa y crean que su esposo, esposa o hijos o algún familiar no es quien está en casa, sino un impostor idéntico. Bueno, pues la verdad es que sí está cañón. ¿Cuántas cosas no haríamos? Pensaríamos que hasta el impostor idéntico asesinó o raptó a nuestro familiar con tal de hacerse pasar por él. O no sé, miles de cosas fluirían en nuestra mente. Probablemente nuestra relación llegue a hacer daño no solamente a nosotros como enfermos, sino al que creemos que es el impostor. La verdad es que esta enfermedad es sin duda alguna peligrosa para quienes lo padecen como para quienes están cerca de quienes lo sufren. Y también es un síndrome muy raro, sin duda alguna. A las personas que tienen esta enfermedad les provoca fuertes sentimientos de miedo y rechazo hacia la persona a la que consideran impostor. Imaginemos que somos la persona enferma nuevamente. Y es que de verdad, todos los que están escuchando esto, los que ya han sabido de la enfermedad, los que la padecen o los que están cerca del factor afectado, esto es algo realmente difícil. El sentir del afectado es de sorpresa, extrañeza, incomprensión, miedo, ausencia y tal vez termina ausentándose o tal vez del miedo termina agrediendo. Digo, todos somos distintos y reaccionamos distinto, aunque de igual forma estar del otro lado, como el cercano al factor afectado, es difícil. Lo mínimo que sentirás es el rechazo del enfermo y te empiezas a sentir inseguro. No sabes qué está tramando o pensando siquiera que te confunda y tú insistas que eres el mismo de siempre, dando miles de explicaciones, tal vez hasta pruebas, y el convencer a la otra persona es muy difícil, puesto que la persona que sufre el síndrome pues no comprenderá que nada ha cambiado. Al parecer la ilusión de los dobles, como le llamó Jean-Marie Joseph Capgras, es más frecuente en mujeres y se puede dar temporal y puede aparecer en cualquier momento y a cualquier edad. También se ha observado que a menudo este síndrome aparece junto con trastornos psicológicos como la esquizofrenia, que mencioné hace unos momentos, la presión psicótica o los trastornos delirantes. De igual forma, se ha comprobado cómo afecta a distintas regiones del cerebro indicadas en el procesamiento visual y emocional. Se ha observado este síndrome entre un 6 y un 30% de los casos de los pacientes con Alzheimer y en un porcentaje menor en otros tipos de demencias como los cuerpos de Lewy o el Parkinson. Este síndrome es parte de una psicosis donde hasta se puede creer que hay dobles de uno mismo, siendo el enfermo. No solo creer que las personas reales han sido reemplazadas por un doble o un impostor idéntico. Y bueno, pues yo soy Lefi Mortus y estuvimos en Contágiate. Reguemos la voz.